Colosenses capítulo 2 y vamos a leer del verso 1 al 7. Para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús, la palabra del Señor dice así: Quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor, hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hallan escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el espíritu estoy entre ustedes. Y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Y quiero invitarles esta mañana, aún todavía, a que por unos minutos pongamos atención a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, aquel hombre de Dios, a quien Dios escogió para encomendarle desarrollar el ministerio dentro, es decir, fuera de su pueblo original, que son los judíos, y llevar el evangelio a los gentiles, que somos nosotros, un pueblo totalmente diferente, con culturas, con costumbres, con ideas diferentes. Tenía una lucha constante. Y aquí lo vemos en el verso 1, cuando él dice: quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Hablando de la iglesia en Colosas y la iglesia en la Odisea. Porque el apóstol Pablo se dio cuenta que estas dos congregaciones que el Señor le había permitido levantar con la dirección del Espíritu Santo, estaban atravesando momentos difíciles. Pero los momentos difíciles para el apóstol Pablo en esta ocasión no son problemas financieros, no son problemas de enfermedad, son problemas que tienen que ver con la fe. Y la fe, mis amados hermanos, va más allá de lo financiero. La fe de nosotros va más allá de lo físico, de lo terrenal, de lo que nosotros vemos y de lo que nosotros palpamos. Nuestra fe en Cristo Jesús tiene que combatirse con ella o por ella, enfrentando no solamente las circunstancias que la vida nos lleva a enfrentar a cada día, sino que también tenemos que luchar por sostenernos en la fe cuando nos encontramos siendo asediados por otra corriente de fe. Y es el caso del caso de la iglesia en Colosas y la iglesia de la Odisea. Es por eso que el apóstol Pablo dice: quiero que sepan, es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Oiga bien, pero ¿cuál era la lucha del apóstol Pablo? ¿Que le faltaba comida? ¿Que le faltaba vestido?
que estaba enfermo. No, esa no era la lucha, esa no era la batalla en esta ocasión del apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo eso no eran batallas. Para el apóstol Pablo esas eran cosas cotidianas de la vida diaria. La verdadera lucha de un cristiano es sostenerse en Cristo Jesús. Porque tenemos un adversario que no solamente nos pone problemas personales, físicos, emocionales, sino que también está tratando día con día de robarnos o debilitarnos en la fe y arrastrarnos por el camino incorrecto. Porque a pesar de que hay mucho evangelio en el tiempo moderno en el que vivimos, también hay muchas corrientes que se han apartado de la fe original que es de Cristo Jesús. Y no solamente es hoy, el apóstol Pablo tenía esas luchas. Y por eso es necesario que nosotros hoy, sobre todo aquellos que apenas están empezando a caminar en Cristo Jesús, que conozcamos bien lo que es tener la fe, lo que es tener una fe victoriosa. Una fe victoriosa no solamente consiste en que Dios me suple el empleo, no consiste solamente en que Dios me haga un milagro. No, hermanos amados, la fe victoriosa es aquella que vence los obstáculos que se enfrentan atacando su propia fe. Que viene alguien que empieza a atacar su fe presentándole otro argumento de fe y se mantiene a pesar de que aquel argumento esté mejor, y que a pesar de que aquel argumento aparentemente sea mejor, aquel hombre y aquella mujer se mantiene firme en lo que ha creído. Y en este caso hemos creído que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que su sangre vertida en la cruz del Calvario nos ha limpiado de nuestros pecados. Amén. Hemos creído eso, ahí está nuestra fe. Por ejemplo, si alguien le pregunta a usted, le dice: a ver, ¿cómo es que usted es salvo? ¿Usted qué va a contestar? ¿Qué va a contestar? ¿Qué va a contestar? ¿Qué va a decir? Porque una cosa es decirlo, pero otra cosa es pensarlo y analizarlo. Hace unos días atrás hablé con un hombre importante del municipio y estuvimos hablando por asuntos siempre de la obra del Señor. Y aquel personaje me dice: ¿sabes qué? Mi madre es cristiana y aquí traigo tatuado un verso de la Biblia y me lo mostró, aquí lo traía en su brazo. Pero yo no creo como ustedes. Yo creo que tengo que hacer buenas obras y con eso me basta. ¿Y sabía usted que es una corriente que se está empezando a levantar? Donde dentro de la iglesia cristiana hay pastores que ya creen ellos que hay que hacer buenas obras para poder alcanzar la vida eterna, que no necesitan permanecer en una iglesia, que no necesitan tener tanta fe en Jesús, sino creer en Dios directamente haciendo buenas obras. No se puede, porque Jesús es el camino para poder llegar a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús, y yo creo eso. En Jesús vamos al reino de los cielos. Dele gloria al Rey. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que combatir por nuestra fe, tener que enfrentar este tipo de situaciones, y es lo que se enfrenta el apóstol Pablo aquí donde estamos leyendo. ¿Qué más dice? Que todos los que nunca han visto mi rostro personalmente, verso 2, para que su corazón, ¿qué dice? Se anime, y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen ¿de quién? ¿De dónde? A ver, no leamos tan rápido. Todas las riquezas que provienen de la convicción, oiga bien, la convicción y el conocimiento. ¿De quién? Del misterio, del conocimiento. A ver,
Una fe victoriosa es aquella que conoce plenamente, o más que conocer, tiene su fe arraigada en Jesús. Pero no podemos nosotros arraigar nuestra fe plenamente en algo que no conocemos. Si usted va a un médico y aquel médico resulta que le ayudó en su problema de salud, ¿cómo lo cataloga usted? Un buen médico. ¿Y qué hace cuando tiene necesidades y un familiar tiene necesidades? ¿Irá a ir a buscar un médico que no conoce o irá a ir a buscar al médico que conoce? Va a ir a llevar a su hijo, va a llevar a su papá, va a llevar hasta el compañero de trabajo al médico que conoce, porque sabe que es un hombre o una mujer que tiene experiencia en la medicina, que no solamente tiene un título que apenas empezó ayer, no sabe que es un médico que ya recorrió un camino, sabe lo que está haciendo, sabe lo que va a recomendar y sabe, y por eso es efectivo lo que recomienda para la salud, porque tiene pleno conocimiento. ¿Y cómo es que uno va conociendo a esa persona? A medida que uno va recibiendo, ¿qué? El resultado del servicio de aquella persona. Como un buen abogado igual, ¿verdad? Si usted necesita un abogado, no va a ir a uno que apenas empezó. Necesita un buen abogado, obviamente cobra más, ¿verdad? Y a veces pensamos y decimos, es que quiero lo más barato. Pues por eso le dan un remedio que no sirve para nada. Pero ese no es el punto. El punto es que aquí estamos leyendo la palabra de Dios para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, como tenemos que estar los creyentes en Cristo Jesús, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Escuche bien. O sea, estas palabras son más profundas de lo que nosotros pensamos. Porque las riquezas de Dios son para aquellos que conocen realmente quién es Dios. Las bendiciones de Dios son para aquellos que tienen una fe victoriosa. Y la fe victoriosa no es la que está a medias en Cristo, sino es la que está arraigada en Cristo Jesús. ¿Y qué es arraigado? ¿Qué es arraigado? ¿Alguien ha levantado, ha querido levantar arbolitos? ¿Qué es arraigado, hermanos? Algo que solo lo jala tantito y se vino con todo y tierrita. Eso no es arraigado. ¿Qué es arraigado? Es algo que está bien profundas sus raíces en la tierra, que lo jala y no se levanta tan fácil, y le pasa un tractor encima y hasta el tractor le cuesta levantarlo. ¿Por qué? Porque sus raíces están bien profundas en la tierra. La fe tiene que estar, nuestra fe tiene que estar para que nosotros tengamos una fe que venza, no solamente que logre un milagro, que alcance una bendición. Tenemos que tener una fe que venza las corrientes doctrinales que vienen, que se levantan contra el evangelio de nuestro Señor Jesús. Esa es una fe victoriosa, que venza las corrientes doctrinales que hay en este mundo. Esa es una fe victoriosa, que no solamente espera un milagro, que no solamente espera, no, sino que se mantiene. Veamos, avancemos. ¿Qué dice? Hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento. Entendimiento es conocimiento pleno. ¿De qué? De Cristo. Del conocimiento pleno de Cristo, a fin de conocer el misterio de Dios. ¿Qué? De Dios el Padre, ¿en quién? ¿Y qué más? Y de Cristo. O sea, los cristianos, para que tengamos una fe victoriosa, necesitamos tener pleno conocimiento
de lo que se mueve en Cristo Jesús y cómo el Padre y Jesús son una misma cosa. Pero cristiano que no entiende y no arraiga su fe en Jesús como único Salvador, es un cristiano que su fe está por encima. Viene alguien, la arranca, se la lleva y la planta en otro lugar. ¿Me explico? Entonces la lucha del apóstol Pablo era por la fe de la iglesia. Buscar que la iglesia fuera una iglesia que su fe no estuviera por encima, sino que fuera una iglesia que su fe estuviera arraigada en Cristo Jesús. Veamos qué dice acá. A fin de conocer el misterio. Eso me gusta a mí. De Dios el Padre y de Cristo. Le voy a leer lo que dice la Reina Valera actualizada, ese verso. Dice así: para que unidos en amor, sus corazones sean reanimados hasta lograr la riqueza de la plena certidumbre de entendimiento, para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. ¿Sí me entendió? El misterio. ¿Pero por qué misterio? Porque hay quien cree que Jesús solamente es el Hijo de Dios. Hay quien cree que Jesús solamente fue un hombre bueno. Entonces, cuando nosotros, nuestra fe no está arraigada, cimentada en que Jesús es el mismo Dios que se manifestó en carne, y que ahora en el nombre de Jesús está todo el pleno conocimiento y la victoria para alcanzar la vida eterna, ahí es cuando nos arranca cualquier viento de doctrina y nos vamos por aquí, nos vamos por allá y nos vamos por allá. Y eso era lo que le dolía al apóstol Pablo. Eso es lo que le duele a un verdadero siervo de Dios, que los cristianos no echemos raíces en nuestra fe, y nuestra fe esté por encima de la tierra, nada más. ¿Ha visto esos árboles que están por encima de la tierra? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con esos árboles? Un medio airecito los bota. Pero los que están bien cimentados, vienen tormentas. Jesús lo dijo: el que oye mi palabra, dice, y la guarda, la obedece, lo compararé a uno que edificó su casa en la roca. Pero cavó, oiga bien, cavó y ahondó. Ese es el que construye su casa. Ese es el que edifica sobre la roca inconmovible, que es Cristo Jesús. El que escucha la palabra aquí y la retiene, y llega a la casa y sigue escudriñando la palabra de Dios. Y a medida que va escudriñando la palabra de Dios, se da cuenta que aquel que resucitó a Lázaro no solamente es un hombre bueno, era el mismo Dios de los cielos haciendo el milagro. Dale gloria a Dios. ¿Por qué crees que Jesús hizo los milagros? ¿Solamente para beneficiar a los que los hizo? No, fue para mostrar la evidencia de quién es Él. Bendito el nombre del Señor. No le digo quién era, no, quién es, porque aquel que resucitó a Lázaro sigue estando de vivo hoy todavía, porque Él es Jesús el Cristo. Aquel que multiplicó los panes sigue teniendo el mismo poder hoy. Pero aquel que tiene su fe arraigada en Él es el que espera que el Señor multiplique también sus panes en su mesa. Que no se deja mover porque le digan que le van a echar agua bendita y por eso va a ser bendecido. No, ese sabe que hasta que el Señor quiera, le multiplica los panes en su casa.
¿Me entiendes, hermano? Un día de estos, hace un tiempo atrás, me puse triste. Porque un hermano o una persona creyente en Cristo Jesús, por años de creer en Cristo Jesús, se dejó embaucar por unos que salen en la televisión y que hablan bonito. Y le dije a esa persona personalmente: lo que usted hizo está muy mal y no puedo orar por usted hasta que le pida perdón a Dios, porque se fue a invocar muertos. Entiendo que todos tenemos necesidades, todos, pero nosotros no tenemos que movernos por las necesidades, sino hay que mover las necesidades en el nombre de Jesús. ¿No dijo Jesús? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este árbol: quítate de aquí, vete allá al otro lado, y el árbol obedecería. Pero esto lo hacen los que su fe está arraigada en Jesús el Cristo. ¿Amén? ¿O no amén? Tenemos que entender, mis amados hermanos, porque si usted el día de mañana va con un brujo y luego viene que aquí le ore por usted, yo no oro por usted. Escúchelo bien de una vez, ni me busque, porque para eso se le enseña la palabra de Dios. ¿Y sabe usted que eso es algo que Dios detesta? Porque ¿cómo vamos a venir delante de Dios? ¿Cómo le voy a decir: Señor, bendice a mi hermana, si ella se fue a meter a otro lado? Hasta que ella o él se arrepientan y Dios ministre su vida de nuevo, entonces será cuando Dios nos da la libertad de poder orar. Pero esos asuntos se arreglan personalmente con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer quién es Jesús. ¿Dónde están las riquezas del pleno entendimiento? ¿Dónde están? Están en Cristo. ¿Dónde está el pleno conocimiento de quién es Jesús? En Cristo Jesús mismo. Usted no puede conocer a Dios si no conoce a Jesús. No pretendamos conocer a Dios sin conocer a Jesús. No se puede. Para conocer a Dios necesitamos conocer a Jesús. Y para poder confiar en Dios necesitamos creer en Jesús. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Bendito el nombre del Señor. O sea, la misma fe que tienes en el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Isaac, es la misma fe que tienes que creer en lo que yo te digo, dice Jesús. ¿Por qué? Porque Él no hablaba por sí mismo, era Dios en Él, hablando a los hombres y haciendo maravillas y haciendo milagros hasta el día de hoy. Dele gloria al Rey. ¿Sí entendemos, hermanos? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pero me llama la atención lo que dice la Reina Valera actualizada. Dice, qué hermoso: para conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo mismo. ¿Ah? El misterio de quién? De Dios, es decir, Cristo mismo. Allí es donde la iglesia tenemos que arraigar nuestra fe en Cristo Jesús. Y cuando arraigas tu fe en Cristo Jesús, la estás arraigando en Dios. Y ya no tienes problemas para reprender al diablo, porque sabes que invocas el nombre de Jesús, porque es el nombre que Dios nos ha revelado para hacerle frente a cualquier artimaña del diablo. Bendito el nombre del Señor.
Aunque hay quien piensa lo contrario, aunque hay quien diga lo contrario. ¿Sí está aquí? Nosotros tenemos que aprender esto. Verso 3 que dice: en quien se hayan escondidos, nos vuelve a decir. En quien se hayan escondidos, ¿qué? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Y de quién? ¿En dónde están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? ¿Dónde están? Están en Cristo Jesús. Por eso tenemos que empaparnos de Jesús, llenarnos de Jesús. Te llenas de Jesús y te llenas de su Espíritu Santo. Y te llenas de su Espíritu Santo y Satanás huye. Porque cuando uno se llena del pleno conocimiento y de la sabiduría de Dios, fluye el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces es cuando Satanás dice: no, con este no puedo. Pero de lo contrario te dice lo que le dijo a aquellos allá en el libro de los Hechos. Yo sé quién es Pablo, dijo. No, yo sé quién es Jesús y a Pablo también lo conozco. Satanás sabe quién es Jesús plenamente. No apenas iba pasando Jesús allá por el sepulcro, ya estaba el endemoniado y a una distancia dijo: ni siquiera lo había volteado a ver. Y dijeron los demonios: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, hijo de David? A ver, yo nada, ni siquiera los he volteado a ver. Pero solo la presencia de Jesús los puso a temblar, porque sabían que se tenían que ir. Bendito el nombre del Señor. Eso pasa cuando un cristiano se llena del conocimiento y del poder del Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús. Y entonces ese hombre y esa mujer tienen una fe victoriosa que ni el diablo mismo lo puede vencer. Amén. ¿Por qué crees que el apóstol Pedro oraba por los paños? ¿Y era porque era muy bueno? No, porque él tenía el pleno conocimiento de quién era Jesús. Él no andaba pensando: no, a ver, este Jesús dice que es el Hijo de Dios, entonces lo voy a ver como el Hijo de Dios. Dios es otro, Él es un hijo aquí menos. No. Esos hombres sabían dónde estaba el poder de Dios. Esos hombres sabían dónde se movía el poder de Dios. Amén. ¿Dónde se mueve el poder de Dios? Donde hay un cristiano con una fe victoriosa, que su fe está arraigada en Cristo Jesús y que nadie lo mueve ahí. Viene alguien y le presenta a Buda y rechaza a Buda. Y pueda que lo aborden y lo aborden y lo aborden, pero él sigue firme en Cristo Jesús y nadie lo mueve de ahí. Al fin los predicadores de Buda se van a retirar, y se van a retirar avergonzados porque no pueden. Pero ¿quién fue el que venció? ¿El hermano o la hermana? No, su fe. Bendito el nombre del Señor. ¿Y a quién venció? A otra doctrina contraria. Por eso es importante que estemos bien arraigados en Cristo Jesús. Y dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde están encerrados todos los tesoros de qué? ¿Quién no necesita sabiduría, hermanos? ¿Quién no necesita sabiduría aquí? Todos. Necesitamos sabiduría para hablar. Necesitamos sabiduría para conducirnos. Necesitamos sabiduría para cuando alguien nos ofenda. Necesitamos sabiduría para saber cómo actuar. ¿Y dónde voy a adquirir esa sabiduría? En Cristo Jesús. Necesito conocimiento para enfrentar los problemas. ¿Y dónde voy a adquirir ese conocimiento? En Cristo Jesús. Gloria a Dios. Los que van a la universidad, allá aprenden los ingenieros a los números, ¿verdad? ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide lo otro? Y rayitas y puntitos y cada cosa.
Y ya después salen y empiezan a construir casitas o edificios y se van haciendo expertos, ¿verdad? A algunos se les caen las primeras construcciones, pero por eso hacen los puentes ahí con el gobierno. Están empezando. Pero los que ya tienen experiencia, eso no se les cae tan fácil una construcción. Porque adquirieron conocimiento y ya lo practicaron. Así somos los cristianos. Cuando nos llenamos del Señor, cuando conocemos y buscamos indagar de Jesús y arraigamos nuestra fe en Él, empezamos a orar por una fiebre y el Señor reprende la fiebre. Y entonces uno va agarrando confiancita, como quien dice, ¿verdad? Así como cuando el hermano le agarró los deditos a la hermana así y no movió, no jaló la mano la hermana. Entonces dijo, ya, sube un poquito más la mano. Y al rato ya le tiene el brazo aquí en el hombro, ¿verdad? Así los cristianos empezamos con la fe. El Señor empieza a hacer cosas maravillosas, pequeñas. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos conociendo su poder. Y a medida que vamos avanzando, vamos creciendo y vamos viendo otros milagros más grandes. Y de repente oramos y no nos responde, pero ya sabemos que Él es poderoso. Y no nos movemos porque sabemos que Él responderá. No como nosotros queremos, sino cuando sea su voluntad. Bendito el nombre del Señor. Hermoso es Dios. El Señor a mí me dio dinero en la calle. Me puso dinero donde había fuego y no había quien mandara dinero ahí. Mandó a una hermana sin que conociera mi casa ni la dirección tenía. Pero ella me dijo a mí, el Señor me habló. Había ido un día antes a comprar para la semana de ella. Y se puso a orar. El problema fue que se puso a orar a las 3 de la mañana. Y a esa hora el Señor le dijo, mi siervo tiene necesidad. Yo estaba recién operado y no podía trabajar, no podía hacer nada. Y me quedé sin nada y mis hijos con hambre. A las 7, entre 7 y 8 de la mañana, la hermana estaba tocando la puerta de mi casa. Mi pastor se olvidó de mí. Mis compañeros ministros se olvidaron de mí. Pero el que jamás se olvidó fue el Señor. Y utilizó a mi hermana para poder llevarle comida al hambriento Misael y a sus hijos. ¿Por qué? Y allí, ¿sabes qué por qué te lo digo? Porque allí es donde yo empecé a ver el poder del Dios a quien le sirvo. Por eso cuando yo llego a México no llego a probar, yo vengo a servirle al Señor. ¿Por qué? Porque ya sé cómo es Dios. Y usted puede decir de mí lo que quiera, pero si algo tengo es que mi fe hasta el día de hoy no se me ha movido del lugar. Porque Jesús para mí es todo. Porque en su nombre mi vida fue transformada. Porque en su nombre he visto enfermos sanar. Porque en su nombre mi hijo cobró la vida. Amén. A mí que no me vengan con esas cositas de que esos son hijos del diablo, dijo un hombre por ahí. No sabe lo que dice mi hermano. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verso 4, ¿qué dice? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras que aquí viene la batalla verdadera de la fe. ¿Dónde está el verdadero problema de la fe? Satanás saca hombres estudiosos, conocedores de tanta cosa, pero ignorantes de quién es Jesús. Pero para eso nosotros no necesitamos ir a la universidad. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo, de rodillas clamando a Dios y leyendo su palabra. Usted me dice, pastor, ¿cómo conozco mejor a Jesús? Póngase a orar, deje de estar viendo novelas y póngase a orar y a leer la Biblia, y usted conocerá quién es Jesús. Porque el mismo Jesús le va a empezar a mostrar quién es Él.
Y entonces ya no va a creer en un hombre iluminado. No va a creer en la fuente inagotable de luz verdadera que es Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Jesús no es un iluminado. Jesús es la fuente inagotable de luz. La luz que ilumina el mundo, el universo entero. Bendito su nombre. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios? Pero las sectas de la nueva era, ellos dicen que Jesús es un iluminado nada más. No, señor, Jesús no es un iluminado. Jesús es el que le da vida a todo ser criado en este mundo. Y en Él creemos y a Él adoramos. ¿De verdad? Porque mañana se le puede acercar una mujer por allá a usted en el metro. No, que yo soy creyente. No, creyente en Cristo Jesús. Y rápido le va a decir: sí, Jesús era el mejor iluminado del planeta Tierra. Así que nosotros también servimos a Él porque Él nos ilumina a nosotros. Y así se lo van a llevar a su tiendita allá. ¿Por qué? Porque no le conoce. Juan dice que Jesús es la luz que alumbra a todos los hombres. Dice, no dice que es un iluminado de la luz, es la luz. Un iluminado es aquel que recibe la luz de otra fuente. Jesús no es un iluminado, Jesús es la fuente de la luz. Bendito el nombre del Señor. Y Él dijo que los que creemos en Él también somos lámparas. Pero una lámpara es aquella que está arraigada en Cristo Jesús. Porque vienen aquellos que venden libritos y le enseñan un montón de cosas y no lo mueven de Jesús. Vienen los de la cienciología, ¿cómo se llaman? Y empiezan a quererle cambiar su fe y no pueden. No hayan entrada. ¿Por qué? Porque ese es un hombre y una mujer que su fe está arraigada en Cristo Jesús. Dice, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. ¿Qué más? O sea, aquí no está hablando de una lucha personal, está hablando de una lucha espiritual. La lucha de la fe es un punto muy delicado en el área espiritual. Y ahí es donde tenemos los problemas muchos de nosotros. Verso 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de ¿quién? Gloria a Dios. La iglesia en Colosas entonces, aunque enfrentaba todo un montón de problemas de doctrina, esa iglesia mantenía el orden, mantenía la doctrina, mantenía la disciplina que había recibido de parte de Dios a través de su siervo, el apóstol Pablo. Esa es una fe victoriosa, que mantenga los principios establecidos por el Señor Jesús, el evangelio original de Cristo, no el evangelio viciado conforme a las tradiciones y las costumbres del mundo, sino el evangelio apegado a la santa palabra del Señor Jesús. Esa es la fe verdadera. La fe que se arraiga en el conocimiento pleno del Señor. No una fe que está viciada con costumbres y rudimentos del mundo que favorecen a aquellos que le enseñan y que sacan lucro de ella. Y el Señor, la fe del cristiano no es para que otros saquen lucro, sino para que entremos al reino de los cielos. Amén. ¿Sí me entiende? Entonces tenemos nosotros que arraigar nuestra vida, nuestra fe en Cristo Jesús. Mira, mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Los hermanos en Colosa no andaban por ahí titubeando a ver quién era Jesús. Por lo que dice acá el apóstol Pablo, eran hermanos que estaban firmes. Venían tribulaciones, ellos seguían alabando al Señor Jesús. Venían hambrunas, ellos seguían alabando al Señor Jesús.
estaban enfermos y clamaban al Señor Jesús. Esa es una fe genuina, verdadera, una fe victoriosa que alcanza grandes milagros por Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios si lo crees y está aquí. Y viene la recomendación para usted y para mí. El verso 6 que dice, oiga bien, aquí viene la recomendación para todos nosotros. ¿Cuál es la recomendación del Señor para usted que ha creído en Él? Mire, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad. ¿Cómo lo recibimos, hermanos? ¿Lo recibimos con fe o no? Yo lo recibí con fe, creyendo que Él era mi Salvador, que Él es mi Salvador, creyendo que su sangre limpió mis pecados. Y hasta el día de hoy sigo creyendo lo mismo, creyendo que Él murió por mí en la cruz del Calvario, que tomó mi lugar, lo enterraron en una cueva y al tercer día resucitó. Yo no sirvo a un Cristo que está muerto, yo sirvo a un Cristo que estuvo muerto y resucitó, al Alfa y la Omega, al principio y fin. Bendito su nombre para siempre. Por eso esta iglesia se llama así, Alfa y Omega, la distinción de la congregación. Recuerdo esa vez que estábamos, porque el gobierno pedía esa distinción, estábamos reunidos los pastores y todos empezaron a decir qué nombre iba a llevar, ¿verdad? Después de Camino de Santidad. Y llegó el turno y dijo, y sin que tanto titubear, eso se va a distinguir por Alfa y Omega. No porque sea ella, sino porque aquí adoramos al Alfa y a la Omega, que es Jesús. Él es el principio y el fin. Bendito el nombre del Señor. Antes de Jesús nada y después de Jesús nada. Todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. Eso significa permanece en tu fe. Permanece. Si un día creíste que Jesús es tu Señor, manténes firme esa fe, que nadie te mueva. Porque van a venir los judaizantes y te van a querer sacar de ahí. Te van a querer mover de tu fe. Y te van a presentar argumentos que aparentemente son válidos, aparentemente, pero no son válidos. ¿No entiendes, hermano? Yo respeto que en hebreo se dice Yeshua, pero en español es Jesús. Y pónganle la connotación que quieran, pero para mí Yeshua es en hebreo, en español Jesús. Por lo tanto a mí no me confunde, no, que Jesús es un demonio y que no sé qué. Que vayan a ver a dónde meten su basura, pero conmigo no. Porque el cambio que Jesús hizo en mi vida cuando su nombre fue invocado en mí, no fue cualquier cosa. La experiencia que yo tuve, a mí no me la han contado. Yo andaba deseando morirme en ese momento. Y quitaron una carga de mi vida. Sentí que salió una carga enorme de mi vida. Y me empecé a sentir como que si el viento me llevaba en sí. Bendito el nombre del Señor. Y entonces me di cuenta que el poder de Dios está en el nombre de Jesús el Cristo. ¿Me entiendes, hermano? Verso 7, ¿qué dice? Tenemos que andar en Cristo Jesús. Amén. Arraigados, aquí viene, arraigados. En otras palabras, echa raíces. Echa raíces. Miren, cuando sembraba allá en el campo con mi padre, vieron el video, ¿verdad? Fui a la milpa y allá anduve con mi papá. Pero cuando yo trabajaba con él, el maíz, cuando ya va a empezar a echar la flor, empieza a echar, abajo en el pie de la mata, empieza a echar más raíces de lo normal.
Y allá abajo, cuando está echando sus raíces, si no encuentra buena tierra, la saca. El problema es que si esa raíz queda de fuera de la tierra, cualquier airecito que venga, algo fuerte, la voltea. Y si la voltea, ya no hay elotes. Se echó a perder. Entonces, ¿qué hacía? Cuando yo veía que venía, ya estaba queriendo echar la flor y estaba echando sus raíces sobre la tierra, venía y arrancaba tierra de otro lugar y se la ponía allí en su pie, decimos nosotros. La calzaba, así le llamamos nosotros en el lenguaje agricultor. La calzábamos ahí. ¿Para qué? Para que esa raíz profundizara y se metiera a la tierra. Porque si no le hacíamos nada, vuelvo a repetir, el aire venía y la volteaba y ya no había elotes ni maíz. A veces los cristianos así andamos. Echamos raíces por encima porque oímos una cosa aquí, oímos otra por allá, otra por aquí y otra por acá, y todo le decimos bienvenido. Y el apóstol Pablo dio esta recomendación y dijo: escúchenlo todo, pero retengan lo bueno. Yo no les voy a prohibir que no escuchen otro predicador, no, pero aprendamos a retener lo bueno y lo malo, desecharlo. ¿Me entiende? No seamos como ese niñito cuando empieza a gatear. ¿Sabe qué es eso, verdad? ¿Quién lo tiene que cuidar? La madre. Porque si lo que encuentra ahí se lo echa a la boca y al rato anda todo enfermo. Porque si la mamá no tiene cuidado, el niño no barre la casa, el niño va a hallar todo tirado ahí y todo lo va a echar a la boca y tragar y tragar. Al ratito está en el hospital. ¿Pero qué tiene este niño? ¿Qué puros problemas me da? Pues porque no está haciendo su trabajo la mamá. Esa es mi preocupación aquí. Hacer el trabajo bien hecho. Si usted se come lo que encuentra en cualquier lugar, ese es asunto suyo. Pero aquí le estamos enseñando que su fe tiene que estar arraigada en Cristo. ¿Para qué? Para poder combatir con aquellas otras corrientes de doctrina que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque dijo el Señor, Mateo 24:24, porque surgirán falsos cristos. Eso los identificamos falsos, muy fácil. Y falsos profetas. ¿Quiénes son los falsos profetas? Los que enseñan doctrinas erróneas, doctrinas con influencia de Satanás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. ¿Por qué? Porque hay un solo nombre por el cual nosotros podemos tener vida eterna. ¿Cuál es? Si adelantamos Colosenses al verso 8, dice: cuídense que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo habita, ¿qué? Corporalmente toda, ¿qué? La plenitud de la deidad. Bendito el nombre del Señor. Ahora me entiende por qué no tenemos que movernos de Cristo. Porque si te mueves de Cristo, te mueves de Dios. Pero si te mantienes en Cristo, estás en Dios. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Hermosa es la palabra de Dios. Por eso nuestra fe, tu fe y mi fe tiene que estar arraigada, cimentada en Cristo Jesús. Podríamos seguir hablando de esto, pero el tiempo ya se me fue. Entonces, arraiga tu fe, hermano. No seas, hermano, solamente de venir a escuchar al pastor. Lee la Biblia, ora. Ora, hermano. No te quedes solamente así. Ora. Porque la victoria y la bendición
Y tu fe se va a hacer fuerte y vas a tener una fe victoriosa cuando estés arraigado en Cristo Jesús. Entonces no habrá diablo que te haga retroceder, y entonces creerás que lo que el Señor le dijo a Josué también se cumple en ti. Nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo. Bendito el nombre del Señor. Solamente esfuérzate y sé valiente. Bendito el nombre del Señor, para mantenerte cimentado en la palabra del Señor Jesús.